Saludos, mujeres y su palabra. Qué gusto poder encontrarnos una vez más. Soy Ariani Sojo y hoy continuamos leyendo nuevamente el libro de Job. Continuamos con el capítulo 19, capítulo 20 y capítulo 21. Vamos avanzando y yo sé que Dios está haciendo cosas extraordinarias en la vida de cada una de nosotras porque hay poder en la lectura de la palabra. La palabra de Dios transforma, liberta, renueva. La palabra de Dios nos levanta, nos vivifica. Y definitivamente no somos las mismas mujeres de hace unos meses. Vamos a orar para que el Señor tome el control de este tiempo. Padre Celestial, yo te doy gracias por cada una de las mujeres que han asumido este desafío. Yo glorifico tu nombre por cada una de estas mujeres que han perseverado, Señor, a pesar de las dificultades, a pesar, Señor, del afán de este mundo que muchas veces nos quiere detener, nos quiere limitar. Señor, yo te doy gracias porque hemos tenido el dominio propio para continuar a pesar de todo, Señor. Yo te pido que tomes el control de este tiempo, que nos hables, que nos ministres, que nos llenes como lo haces todos los días, Señor. Que nos guíes hacia tu verdad, esa que solo tú tienes, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a comenzar con el capítulo 19 que tiene como título Job confía en que Dios lo justificará. Respondió entonces Job y dijo: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí yo clamaré agravio y no seré oído, daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco. Y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado, y su arder contra mí su furor, y me contó para siempre entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. Hizo alejar de mí mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criados me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron al levantarme, hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh vosotros, mis enemigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí. Por lo tanto, la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me persigues? Como Dios, ni aun de mi carne os saciáis. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta piel en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, mas deberíais decir: ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Amén.
Bueno, vemos aquí que en su quinta respuesta Job ruega piedad a sus amigos, que es quien ellos se han convertido en sus más crueles verdugos, y aunque las esperanzas de recuperación parecen desvanecerse y todavía se queja amargamente de la forma brutal en que Dios lo ha tratado, Job expresa su firme convicción de que al final será reivindicado por Dios su Redentor, y concluye con una advertencia dirigida a sus amigos. Y aunque el uso de la segunda persona del plural indica que Job se dirigía a sus amigos como grupo, él se apropia de la retórica y la imaginería de Bildad para refutar la idea de que su sufrimiento de alguna manera debía ser proporcional al pecado no confesado. Bildad había comenzado sus primeros 2 discursos con exageración. ¿Hasta cuándo? ¿Y cuándo pondréis fin? En el capítulo 8, versículo 2 y en el capítulo 18, versículo 2, la réplica de Job comenzó del mismo modo, con un ¿hasta cuándo? Él no había estado desatendiendo los consejos de sus amigos. Sin embargo, se sentía profundamente herido en lugar de animado por las palabras de sus supuestos amigos. Y es que, mujeres, es muy fácil señalar los defectos o pecados de alguien. Los amigos de Job lo acusaron de pecador para hacerlo sentir culpable, no para alentarlo ni corregirlo. Si sentimos, mujeres, que debemos de corregir, que debemos reprender a alguien, debemos asegurarnos de que estamos confrontando a esa persona porque la amamos, no porque estemos enojados, ni porque estemos incomodados o porque estemos buscando culparlo. Como siempre les he dicho desde el día 1 que empezamos este desafío, tenemos que examinar las intenciones de nuestro corazón para no pecar queriendo hacer lo bueno. Haber errado, que viene del hebreo chagá, S-H-A-G-A-H, que es alejarse o extraviarse, y el sustantivo relacionado a error, que en hebreo es meshugá, que es M-E-S-H-U-G-A-H, suelen referirse a transgresiones involuntarias o faltas. En una respuesta similar a Elifaz, Job le había pedido a sus amigos que le mostraran qué había hecho mal o en qué se había alejado él, en qué se había extraviado, para él corregirlo. Job sintió que Dios estaba tratándolo como un enemigo, cuando en realidad Dios era su amigo y lo tenía en alta estima. Y en medio de la dificultad, Job señaló a la persona equivocada. Era Satanás, no Dios, el enemigo de Job. Y debido a que los israelitas ponían mucho énfasis en la causa final de las cosas, creían que tanto el bien como el mal provenían de Dios, y también pensaban que la gente era responsable por sus propios destinos. Sin embargo, mujeres, nos queda claro que el poder de maligno que anda suelto en este mundo es el culpable del sufrimiento, del mucho sufrimiento que podemos experimentar. Y vemos que en el versículo 7 Job continúa clamando para que Dios lo escuche. Job interpretó erróneamente que el silencio de Dios se debía a que no lo escuchaba y que su aparente falta de respuesta de parte de Dios significaba privarlo de juicio, de justicia, de lo que era recto o justo. Y vemos cómo nosotras tenemos información muy privilegiada respecto a este concepto, que realmente era contrario por lo que leímos en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Sin embargo, Job no sentía que Dios estuviera lejano o pasivo. Más bien parecía que lo enfrentaba y lo destruía activamente, como un general que conquistaba paso a paso un territorio enemigo.
Las terribles pérdidas combinadas con el sufrimiento físico habían alterado drásticamente la vida familiar y la vida social de Job, causándole una profunda soledad, pues los más cercanos lo rechazaban por su situación y quizá temían ser considerados culpables por asociarse con él. ¿Cuántas veces hemos escuchado que alguien tiene una circunstancia? Tal vez se dice que cayó en pecado, se dice que está en una condición no muy positiva y entonces, prefiero alejarme de esa persona, o nos aconsejan, no se junte con tal persona porque si no, pueden considerarle culpable con él si usted se asocia mucho, si lo ven mucho con esa persona. Y debemos de tener discernimiento si realmente debemos alejarnos de esa persona o si debemos estar cerca, si llegó nuestro momento de estar ahí presente para consolarle. Los familiares y los amigos faltaron a su deber de consolarle y se olvidaron de él. El hombre que fue presentado como el varón más grande de todos los orientales, en el versículo 3 del capítulo 1, soportaba la pérdida de su gloria, del amor y la admiración de su familia, amigos y empleados y del respeto de la comunidad. Además, físicamente casi estaba sin vida. Job le rogó a sus amigos que le tuvieran compasión, que en hebreo es Hanan, J-A-N, que es tener piedad de alguien, tratar amablemente, que tuvieran compasión de él porque Dios lo había tocado, lo había herido, lo había golpeado. Sin embargo, nosotras sabemos que Dios permitió que Satanás afligiera a Job como quisiera, pero no le quitara la vida, como dice el capítulo 2, versículo 6. Cuando Satanás le dijo a Dios que Job blasfemaría en su contra si él tocaba todo lo que tenía, el Señor puso todas sus posesiones en manos de Satanás. Del mismo modo, cuando Satanás le dijo que Job blasfemaría en su contra si él tocaba su hueso y su carne, el Señor puso la salud de Job en manos de Satanás. Dios permitió, soberano y omnipotente, pero él no había tocado directamente a Job. Job reiteró su ruego por misericordia en forma de 2 preguntas desesperadas a los hombres que no habían evitado continuar a su lado. En vista de los implacables ataques de estos amigos ante su afirmación de inocencia, Job comparó continuamente, pero indirectamente, su tenacidad con la de depredadores que roen los huesos de sus presas para devorar hasta el último trozo de carne. Y vemos cómo Job deseaba que sus palabras quedaran registradas para la posteridad, de modo que pudiera demostrar su inocencia, al menos póstumamente. Parece una ironía el destino que el anhelo de que fuesen escritas sus palabras se haya cumplido con la composición del libro de Job y su posterior inclusión en el canon de la Escritura. Y es que, mujeres, esta narración, el Espíritu Santo ha conservado la revelación de la perspectiva de Dios sobre el sufrimiento humano. La primera palabra de Job 19:25, yo, traduce en realidad 2 términos hebreos, ba-ani, ¿por qué yo? Y marca un contraste tajante con los versículos 23 y 24 con lo que sigue. Aunque Job esperaba morir en su miserable situación sin poder reivindicarse en esta vida, todavía creía que un día comparecería ante Dios, quien daría fe de su inocencia y rectitud. Y es que en el versículo 25, pero yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Esta es una de las grandes profecías del Antiguo Testamento sobre la venida de un Redentor o Salvador que traerá la esperanza de una verdadera y literal resurrección a la identidad, a la humanidad redimida.
En el corazón mismo del libro de Job surge su afirmación resonante de confianza. Yo sé que mi Redentor vive. En el antiguo Israel, un Redentor era un miembro de la familia que liberaba a un esclavo o que se hacía cargo de una viuda. Y qué tremenda fe tenía Job, especialmente a la luz del hecho de que no estaba consciente de la conferencia que había tenido Dios y Satanás. Job pensaba que Dios era el causante de todos sus desastres que habían caído sobre él, y de cara a la muerte y a la decadencia, Job seguía esperando ver a Dios y lo esperaba mientras estuviera en su cuerpo. Cuando el libro de Job fue escrito, Israel no tenía una doctrina bien desarrollada de la resurrección, y a pesar de que Job luchó con la idea de que Dios estaba en contra de él en ese momento, creía firmemente que al final Dios estaría de su lado. Y es que esta creencia era tan fuerte que Job llegó a ser el primero que habló acerca de la resurrección del cuerpo. Y es que Job hablaba de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en el pacto mosaico, el pariente cercano, como les dije, era el pariente redentor. Job esperaba otro mediador que defendiera su caso delante de Dios. Y algunos eruditos sostienen que Job buscaba un mediador que obtuviera justicia de parte de Dios, ya que lo presentaba como un adversario. En el Antiguo Testamento no se encuentra explícita la doctrina de Dios Trino, reconocer que Él se revela a sí mismo en la Escritura como 3 en 1, es decir, el único Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos arroja luz sobre la dificultad del pasaje, pero en realidad el adversario o acusador de Job era Satanás, no Dios. Y el pecado encierra a todo ser humano bajo la santa ira de Dios, pero Él mismo es su defensor. Y eso lo sabemos por lo que nos dice la palabra de Dios. En Juan 3:36, Juan 5:24, Romanos 5:6, Romanos 6 del 6 al 7, Primera de Juan 3:5, Primera de Juan 3:8, Primera de Juan 2:1. El testimonio de Job nos refleja la respuesta de fe que en definitiva demanda la encarnación del Redentor viviente. Y en este discurso Job anuncia con seguridad un conjunto diferente de convicciones cuyo significado se aclara solo a la luz del Nuevo Testamento de la doctrina de la Trinidad. Y en definitiva, mujeres, la vindicación ante Dios solamente la asegura el Eterno que vive. El Redentor de Job al fin se levantará, que en hebreo es cum, Q-U-M, pararse, mantenerse firme. Y esta afirmación, que posiblemente continúa la imagen de una corte y se refiere así al mediador que se levanta de su asiento para pronunciar la palabra final y vindicadora a favor de Job, y dice fin. Este Redentor, y no corresponde a un adversario de tiempo, el Redentor es el fin, es decir, el último consumado, el único. Esto es muy significativo que el profeta Isaías identifique al Santo de Israel como el Redentor y a Dios como Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, quien declara que solo Él es Dios, el primero y el postrero. Cristo resucitado se identificó intencionalmente con este mismo Dios, el Santo y Redentor, cuando declaró: yo soy el primero y el último y el que vivo. Este Redentor vivo, mujeres, se levantará victorioso sobre el polvo, sobre la tierra seca, las cenizas. Esta palabra representa la muerte, la humildad o al hombre en su mortalidad. Dios creó al hombre del polvo y le explicó a Adán la muerte, la consecuencia del pecado del hombre. Y en términos de polvo, pues polvo eres y al polvo volverás, dice Génesis 3:19. Las palabras de Job insinúan la victoria sobre la muerte que logró Jesucristo, el postrer Adán.
El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo, dice 1 Corintios 15, 45 al 49. Y aquí Pablo describe una imagen similar de la consumación de la obra de Cristo. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Aunque muriera Job, vería a Dios con sus ojos físicos. Piel se refiere a la vida física de Job. El verbo desecha, que en hebreo es nakaf, cortar, recalca la irreversibilidad de la muerte y por lo tanto realza la gran manera la declaración de fe de Job. Mi carne he de ver a Dios, en mi carne. Job esperaba absolutamente tener esta experiencia como hombre, ya fuera en su condición actual o tras haber resucitado, y tampoco consideraba que su carne o cuerpo eran un problema. Él no procuraba escapar de su cuerpo material para entrar en un mundo puramente natural. Y esto es muy profundo, pero es bueno que lo tengamos claro. Vemos cómo la advertencia de Job a sus amigos de que no lo acusaran falsamente retoma las imágenes de persecución, la raíz del asunto que se refiere a la causa de la disputa o controversia. Job esperaba la refutación constante de sus amigos sabios porque estos estaban convencidos de que el origen de la discordia era Job, no Dios. Job, sin embargo, les advirtió que algún día ellos también serían enjuiciados y castigados. Y esto lo vamos a ver en el último capítulo, en el capítulo 42, en el versículo 7. Vamos ahora a leer el capítulo 20, porque ahora Sofar va a hablar otra vez. Dice la palabra de Dios: respondió Sofar Naamatita y dijo: por cierto, mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro, y la reprensión de mi censura he oído, y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. ¿No sabes esto? Que así fue siempre desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, y que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocare en las nubes, como su estiércol perecerá para siempre, los que le hubieren visto dirán: ¿qué hay de él? Como sueño volará y no será hallado, y se disipará como visión nocturna. El ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. Sus hijos solicitarán el favor de los pobres, y sus manos devolverán lo que él robó. Sus huesos están llenos de su juventud, mas con él en el polvo yacerán. Si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar, su comida se mudará en sus entrañas, y el de áspides será dentro de él. Devoró riquezas, pero las vomitará de su vientre, las sacará Dios. Veneno de áspides chupará, lo matará lengua de víbora, no verá los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de leche. Restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó, y no los tragará ni gozará, por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres. Robó casas y no las edificó, por tanto no tendrá sosiego en su vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba. No quedó nada que no comiese, por tanto su bienestar no será duradero. En el colmo de su abundancia padecerá estrechez, la mano de todos los malvados vendrá sobre él. Cuando se pusiere a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira, y la hará llover sobre él y sobre su comida. Huirá de las armas de hierro, y el arco de bronce le atravesará. La saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo, y la punta relumbrante saldrá por su hiel. Sobre él vendrán terrores. Todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros. Fuego no atizado los consumirá.
devorará lo que quede en su tienda, y los cielos descubrirán su iniquidad, y la tierra se levantará contra él. Los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día de su furor. Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío y la heredad que Dios le señala por su palabra. Amén. Bueno, vemos aquí cómo Zofar se sintió amenazado. Y habla otra vez, y ahora sobre el terrible fin de los impíos e hipócritas, incluyendo a Job en esas categorías. Y por las acusaciones de Job y su falta de gratitud ante el consejo de sus amigos, él se siente insultado personalmente. Creía que el fin de los impíos estaba bien claro y se enojó por la negativa de Job de admitir que su sufrimiento era prueba del pecado que albergaba en su corazón. El discurso de Zofar reveló una vez más su falsa conjetura al basar su argumento exclusivamente en la idea de que Job era un hipócrita malvado. Zofar dijo que aunque Job había estado bien por un tiempo, no había vivido una vida recta, por lo tanto Dios le había arrebatado su riqueza. Y de acuerdo con Zofar, las calamidades de Job probaban su maldad. Zofar comenzó con sarcasmo. ¿No sabes? Parecía estar respondiendo a la anterior declaración de confianza de Job. Ya que Job sabía tanto, Zofar le preguntó si acaso desconocía que la alegría, el grito de triunfo de los malos y el gozo del impío eran breves y temporales. Y esta pregunta expresa un punto importante de desacuerdo entre Job y sus amigos. Ellos creían que aunque los impíos podían tener algunos momentos de placer, su castigo era seguro y rápido. Y Job rebatió esta creencia común, al menos en casos como el suyo. Zofar comparó con crudeza la vida efímera de la persona arrogante con el estiércol y explicó que su familia y sus hijos quedarían en evidencia y la mendicidad. Y es que a pesar de que Zofar estaba equivocado al dirigir su habladuría contra Job, tenía razón al hablar del final de las personas malas. Al principio el pecado parece atractivo y yo sé, mujeres, que se disfruta. Mentir, robar u oprimir a otros a menudo puede traer un beneficio temporal para aquellos que practican estos pecados. Algunos inclusive viven largas vidas con un beneficio mal habido, pero al final esta tierra es temporal. La justicia de Dios prevalecerá. Lo que Zofar no pudo ver es que el juicio por esos pecados quizás no venga durante la vida de un pecador. El castigo puede ser aplazado hasta el juicio final, cuando los pecadores serán cortados de la presencia de Dios. No debemos, mujeres, impresionarnos con el éxito y el poder de la gente perversa. El juicio de Dios sobre ellos es seguro. Es seguro y eso tiene que estar grabado en nuestro corazón. Vemos como los hijos de Job que estaban muertos, y este detalle y el de los malos tratos del hombre malvado a los pobres, algo que cuelga, es decir, dependiente, débil o imponente, indican que Zofar estaba ofreciendo una descripción tipológica de los malvados que procuraba disuadir a Job de ese camino. Zofar representa el mal y sus consecuencias en términos de riqueza y de bienes. El impío experimentaría un cambio radical de su buenaventura, dado que había quebrantado y desamparado a los pobres. Sus herederos se volvían tan pobres que solicitarían el favor, reconciliarse con el otro para apaciguar, es decir, restituir los bienes de sus víctimas. En el Antiguo Testamento se ordenaba que los creyentes se ocuparan de los pobres y las viudas y mostraran hospitalidad con los extranjeros.
Recuerden, en Levítico lo leímos en el capítulo 19, versículo 10, y en Deuteronomio también nos queda claro en el capítulo 15, versículo 4. Y esta era una condición de lo que Dios, de lo que ya las personas sabían que Dios les había dicho. La hospitalidad era parte de la ley natural. Y aunque lo robado, que en hebreo es on, riqueza, sustancias, bienes, riquezas, a un pecador puede ser dulce por un tiempo, Zofar argumentó que dura poco. También describió gratificante las consecuencias destructivas de ocultar el mal. Vemos cómo Zofar sigue insistiendo en que Dios expondría lo que está oculto, que Él dejaría al descubierto la desnudez, la iniquidad del impío, y quitaría los renuevos, que era el producto de la tierra, las riquezas guardadas en su casa. El impío padecerá estrechez, aprieto, apuros, angustia, pues no tendrá sosiego en su vientre. Y esta expresión que sugiere que su apetito nunca se saciará, Zofar parecía estar advirtiendo a Job de que este sería su destino si no se arrepentía. Por otro lado, ¿qué más podría sucederle a Job excepto que le quitaran la vida? Ya la teología de Zofar no incluía la bondad ni la misericordia de Dios ante la creciente resistencia de Job, y al parecer solo pudo repetir su creencia básica en el castigo de Dios al hombre impío. Por lo tanto, vemos cómo su argumento era en esencia casi idéntico al de Elifaz y al de Bildad. Job era culpable y Dios estaba castigándolo. Vamos a terminar con el capítulo 21, que es nuestro último capítulo de hoy. Vamos a ver cómo Job reclama una oportunidad de ser escuchado para refutar la simplificada doctrina de la retribución de sus amigos. Job afirma que los malos prosperan. Entonces respondió Job y dijo: oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme y yo hablaré, y después que haya hablado, escarneced. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos, y poned la mano sobre la boca. Aunque yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro, y el temblor estremece mi carne. Porque viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas. Su descendencia se robustece a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos, y sus casas están a salvo de temor. Ni viene azote de Dios sobre ellos, sus toros engendran y no fallan. Parecen sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada, y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de cítara saltan, y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad, en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en mano de ellos, el consejo de los impíos lejos esté de mí. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento, y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia. Le dará su pago para que conozca. Verán sus ojos su quebranto, y beberá de la ira del Todopoderoso. Porque, ¿qué deleite tendrá el de su casa después de sí? Siendo cortado el número de sus meses, ¿enseñará alguien a Dios sabiduría? Juzgando él a los que están elevados. Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche, y sus huesos serán regados de tuétano. Y este otro morirá en amargura de ánimo, y sin haber comido jamás con gusto. Igualmente yacerán entre ellos en el polvo, y gusanos lo cubrirán. He aquí yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis. ¿Por qué decís que hay de la casa del príncipe?
¿Y qué de la tienda de las moradas de los impíos? ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos y no habéis conocido su respuesta? Que el malo es preservado en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Porque llevado será a los sepulcros y sobre su túmulo estarán velando. Los terrones del valle le serán dulces. Tras de él será llevado todo hombre y antes de él han ido innumerables. ¿Cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? Amén. Bueno, este es nuestro último capítulo de hoy. A menudo, mujeres, los que sufren solo desean un oído comprensivo, no discursos teológicos sobre la razón de su dolor, no escuchar palabras de todo estará bien, eso que estás pasando ya yo lo viví, eso que estás viviendo no se compara a lo que yo pasé. No, muchas veces no quieren escuchar eso. Solo desean que alguien los escuche sin juzgarlos. Y aunque los amigos de Job trataban de ayudarlo buscando que se arrepintiera para que su sufrimiento terminara, él les pidió que le expresaran su compasión escuchando atentamente sus palabras. Con sarcasmo agregó que después de que él hablara, Zofar podría continuar escarneciéndolo. Y es que Job lo que hacía era reclamar una oportunidad de ser escuchado para refutar la simplificada doctrina de la retribución de sus amigos. Reafirmar otra vez su propia inocencia. La calamidad afecta al justo y al injusto. Y es una verdad que la historia confirma. Y a veces el incrédulo prospera durante toda la vida y no entendemos por qué. Mientras el creyente solo conoce el anhelo de la prosperidad. Y aquí la atención se desplaza del caso de Job al más amplio tema de los sufrimientos de los creyentes, de las hijas de Dios. Y así como Job cuestionaba la opinión teológica prevaleciente en su época, Job refutó la idea de Zofar de que los malos nunca tendrán riquezas y felicidad, diciendo que en el mundo real el malvado sí prospera. Dios hace lo que le place con los individuos y la gente no puede emplear sus circunstancias para medir su propia bondad o la de Dios. Algunas veces, pero no siempre, están relacionadas. El éxito de los amigos de Job estaba basado en su realización exterior. Sin embargo, el éxito para Dios está en el corazón de las personas. Las dos preguntas retóricas de Job resaltan la línea divisoria entre su propia comprensión de lo que había sucedido y la de sus amigos. La supuesta respuesta de la primera pregunta era que su queja, su pelea, no era contra algún hombre, sino contra Dios. Y con la segunda pregunta da a entender que al contender directamente con Dios, era totalmente razonable sentirse frustrado ante el silencio divino. Job estaba horrorizado por su condición e invitó a sus amigos a espantarse y a cubrir su boca, es decir, a responder con incredulidad anonadada en lugar de juicio. Job explicó por qué su temor y temblor ejemplificaban la única respuesta justificada. Y es que la teología rigurosa adoptada por sus amigos sobre la retribución era insuficiente para explicar tanto el sufrimiento de los justos como la prosperidad de los impíos. Job refutó la tesis de Zofar de que el sufrimiento es sin excepción el castigo de Dios por los pecados de la persona y señaló que los impíos parecen prosperar a pesar de su rebelión contra Dios. Lo que estos dicen pues a Dios tiene sentido, pero Job rechazó enfáticamente la actitud de ellos hacia él y sus caminos.
¿Por qué adorar a Dios para recibir sus bendiciones si uno puede tenerlas, rechazar a Dios y vivir como uno quiere? Esa fue la gran pregunta. Y Job intensificó su argumento llevándolo al ámbito teórico, al personal, mediante 4 preguntas retóricas, resumidas de esta manera: ¿cuántas veces han visto esto? Y la respuesta implícita es casi nunca. Y es que estas preguntas, desde el versículo 17 al 34, están dirigidas en especial a Bildad, quien había afirmado exactamente lo contrario, y a Zofar. Job objetó su creencia de que los hijos sufren por los pecados de sus padres, alegando que cada persona debe sufrir por sus propios pecados. Cuando alguien muere, ni siquiera sabe del sufrimiento de los hijos. Entonces, ¿de qué serviría tal sufrimiento a los impíos? Al sugerir que nadie podía enseñar a Dios sabiduría, Job señaló una verdad irónica de la vida. Algunos mueren en paz, mientras que otros sufren dolor y pobreza. Pero ambos serán sepultados y yacerán en el polvo. Esta es la realidad. ¿No es así? Sin embargo, este reconocimiento apoya un sentimiento innato de lo que es justo y lo que es equitativo. Pero mujeres, aquí nos entra el conflicto directo con la experiencia. Job desafió a sus amigos y anticipó su respuesta. Esperaba que le preguntaran respecto a la identidad de estos prósperos malvados y les preguntó si alguna vez habían mirado fuera de su comunidad o de sus conocidos para ver si esto era cierto. Si hubieran hablado con viajeros que han visto al mundo, estos podrían dar testimonio de cómo el malo es preservado en el día de la destrucción. Y Job declaró que el consejo de sus amigos era en vano. Es decir, que no lo consolaban ni le explicaban nada. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Todo lo que Dios nos está hablando a través de estos diálogos. Porque a pesar de estar confundido por las razones de su sufrimiento, Job afirma una vez más la superioridad de la sabiduría de Dios. Y es que, mujeres, la manera en que respondemos a nuestras luchas personales indica nuestra actitud hacia Dios. En lugar de enojarnos con Dios, continuemos confiando en Él, sin importar cuál sea nuestra circunstancia. Aun cuando parezca muy difícil de creer, Dios está en control. Debemos comprometernos con Él y así no resentiremos por el tiempo en que Él dure en actuar. Si la gente mala se enriquece a pesar de su pecado, ¿por qué debemos tratar de ser buenos? Puede parecer que los malos pequen y no les pase nada. Pero, mujeres, hay un juez superior. Sí lo hay. Y hay un juicio futuro. El establecimiento final de la justicia no vendrá en esta vida, sino en la venidera, en el más allá. Lo más importante es cómo una persona ve a Dios a través de la prosperidad o la pobreza, no la pobreza o la prosperidad en sí mismas. Así que no viva para lo temporal. Comience a cambiar sus actitudes, esperando la vida eterna. ¿Dónde quiere pasar usted la eternidad? ¿Cómo quiere que sea su juicio futuro? Las bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por permanecer conectadas a este tiempo. Espero sus comentarios. Espero que tengan un día muy bendecido.